La historia comienza. Era una tarde de finales de verano, el cielo pintado en tonos de naranja y púrpura, mientras el sol comenzaba su descenso. Alex, un joven miembro del Servicio Nacional, estaba destinado en un centro de investigación remoto. El centro, rodeado de campos extensos, estaba prohibido para el público en general, un reino de experimentos secretos y avances científicos. Guardias de seguridad vigilaban las puertas, asegurándose de que nadie entrara sin autorización. Alex compartía los alojamientos con un par de compañeros reclutas y un asistente de investigación. Cuando el reloj marcó las 5, el centro se vació, dejando solo a los 4 en medio de los extensos terrenos. Al llegar, el personal les advirtió repetidamente sobre los peligros potenciales que acechaban en los campos al anochecer. Los meses de verano traían serpientes venenosas como las cabezas de cobre y cobras, una amenaza que no debía tomarse a la ligera. A pesar de las advertencias, Alex y sus compañeros a menudo salían a correr por las tardes, encontrando consuelo en la vasta vacuidad del centro. Los amplios caminos de concreto entre los campos ofrecían una sensación de libertad y tranquilidad. Alex disfrutaba de la soledad, sintiéndose como si fuera la única persona que quedaba en el mundo. Se convencía a sí mismo de mantenerse cerca de los dormitorios e invernaderos, evitando los campos más profundos. Una noche, mientras junio se desvanecía en julio, el compañero recluta de Alex y el asistente de investigación decidieron visitar el mercado nocturno cercano. Alex y otro recluta, sintiéndose perezosos, optaron por quedarse y trotar antes de la cena. Se cambiaron a su ropa de correr y se dirigieron hacia los campos, el aire de la tarde fresco contra su piel. Después de unos minutos corriendo juntos, naturalmente se separaron en una encrucijada, cada uno un camino diferente. Alex continuó recto, sus pies golpeando rítmicamente contra el concreto. Al pasar por los campos, de repente escuchó el inconfundible sonido de una bicicleta acercándose desde atrás. El ruido era inquietantemente cercano, como si alguien estuviera justo a sus espaldas. Al girarse, esperaba ver al guardia de seguridad en patrulla, pero el camino detrás de él estaba vacío. Un escalofrío recorrió su espalda, pero lo descartó como un truco del viento o el zumbido lejano de la maquinaria. Sin embargo, el sonido persistía. Un ciclista fantasma seguía cada uno de sus pasos. Momentos después, su compañero recluta lo alcanzó, preguntando sin aliento si Alex también había escuchado la bicicleta. Se intercambiaron miradas inquietas, ambos perturbados por la presencia invisible. Mientras corrían, el sonido de la bicicleta se hacía más fuerte, increíblemente cercano. Se quedaron en silencio, esforzándose por escuchar, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. El recluta sugirió que se dieran la vuelta para ver si alguien los seguía. Alex vaciló, el miedo le arañaba las entrañas, pero aceptó el plan. A la cuenta de 3, ambos se giraron, pero Alex fingió ignorancia, sin atreverse a mirar. Su compañero, sin embargo, sí se dio la vuelta, su rostro perdiendo color. Alex lo molestó, intentando aligerar el ambiente, pero el recluta permaneció en silencio, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. La ansiedad carcomía a Alex, el silencio entre ellos pesado con un miedo no expresado. De repente, por el rabillo del ojo, Alex vio una figura que cruzaba rápidamente el camino delante de él. Era el recluta, inconfundiblemente vistiendo la misma ropa. La confusión atrapó a Alex. Si su compañero estaba adelante, ¿quién había estado corriendo a su lado? La realización fue escalofriante y sintió el frío agarre del miedo apretándose alrededor de su corazón. El sonido de la bicicleta persistía, pero ahora la figura que había estado a su lado corría en paralelo por los campos. Llevaba la ropa del recluta, pero su rostro era desconocido, una grotesca parodia de una sonrisa retorciendo sus facciones.
La sangre de Alex se heló al darse cuenta de que esto no era un compañero humano. Su mente corría a toda velocidad y llamó al recluta que iba adelante, desesperado por alcanzar la seguridad. El recluta, al escuchar los gritos de Alex, aceleró el paso, aparentemente ajeno al terror que los perseguía. Alex se esforzó más, la adrenalina surgiendo por sus venas mientras acortaba la distancia. La entidad en el campo, con sus movimientos exageradamente antinaturales, mantenía el ritmo, sus ojos nunca apartándose de Alex. Cuando Alex finalmente alcanzó a su compañero, le enganchó un stoat alrededor del codo en seco, deteniendo Trace. Sin aliento y aterrorizados, intercambiaron explicaciones apresuradas. El recluta relató cómo Alex le había instado a darse la vuelta, un escalofriante eco de la propia experiencia de Alex. Se dieron cuenta de que algo maligno los estaba imitando, tratando de atraerlos a una trampa. Con la entidad ya fuera de vista, reanudaron su huida, ansiosos por alcanzar la seguridad de los dormitorios. Mientras se acercaban al edificio, divisaron una figura en una bicicleta al otro lado de los campos, moviéndose a un ritmo inquietantemente sincronizado. No era el guardia de seguridad. Su bicicleta estaba estacionada junto a los dormitorios. El pánico resurgió y corrieron los últimos metros, irrumpiendo por las puertas y cerrándolas con llave detrás de ellos. Afuera, la entidad se encontraba a bordo del campo, con la ara fisca en dormitorios. Cuando el guardia de seguridad se acercó, Alex y el recluta relataron sin aliento su terrible experiencia. El guardia, sorprendentemente tranquilo, les aconsejó quedarse adentro y cerrar con llave las puertas por la noche. Reveló que la entidad a menudo imitaba voces y perseguía a las personas, pero nunca salía de los campos. A pesar de las garantías del guardia, Alex y su compañero permanecieron inquietos, atormentados por los eventos de la noche. Más tarde esa noche, mientras el recluta se dirigía a la cocina, vio a la entidad fuera de las puertas de vidrio. Sus manos estaban presionadas contra el vidrio, como si mirara hacia adentro, su presencia un escalofriante recordatorio de que podía acercarse más de lo que habían pensado. El recluta se quedó paralizado, un grito atrapado en su garganta mientras retrocedía lentamente. La entidad, sin embargo, permanecía en el umbral, sus ojos sin parpadear, su sonrisa grabada para siempre en las pesadillas del recluta. La historia termina. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Mr. Macabre para más relatos retorcidos que mantienen viva la oscuridad. La historia comienza. Hace 15 años, mi papá se aventuró en los densos bosques de la montaña Xiluan. Lo acompañaba un invitado inesperado, un pequeño cachorro callejero de apenas un mes de edad. Mientras subía más alto, se encontró con una figura enigmática que vivía en la soledad del bosque. Este extraño, el dueño del cachorro, comentó sobre el cariño del can hacia mi papá. ¿Por qué no lo llevas a casa?, sugirió con una sonrisa misteriosa. Así, el pequeño cachorro se convirtió en parte de nuestra familia. Inicialmente lo llamamos Siluan, pero pronto sonó inquietantemente similar a la palabra taiwanesa para desamor, así que lo renombramos cariñosamente como Xiao Huang. Durante mis años en la escuela primaria, desde el tercer hasta el sexto grado, nuestra familia a menudo emprendía caminatas por las montañas, incluyendo a Xiao Huang. Los senderos que elegíamos eran empinados y desafiantes. El aire delgado a veces me dejaba sin aliento. Invariablemente me quedaba atrás, pero Xiao Huang, con energía inagotable, se adelantaba y luego regresaba. Era como si estuviera comprobando que no me hubiera quedado demasiado atrás. En una de esas caminatas decidimos subir a la cima del monte Junta, pasando la noche en una pintoresca cabaña situada entre los árboles. La cabaña tenía una historia.
Una vez fue un lugar de descanso para los trabajadores que tendían líneas eléctricas a través del terreno accidentado. Nos lavamos en el fresco manantial de la montaña, saboreando una cena sencilla de olla caliente con carne enlatada y mi favorito de la infancia, los fideos mama. El aire de la montaña, fresco y vigorizante, pronto se llenó con el aroma de nuestra comida, un festín rústico que nunca olvidaría. Después de la cena, el cansancio se apoderó de mí y observé a los adultos jugar a las cartas hasta que me quedé dormido. En algún momento de la noche, el llamado agudo de un pájaro me despertó de golpe. Su sonido era extraño e inquietante. La habitación estaba opresivamente oscura, la luz de la luna incapaz de atravesar las pesadas paredes de madera. Solo una franja de luz se colaba bajo la puerta, parpadeando como un débil latido. Esforcé mis ojos en la negrura, tratando de discernir quién yacía a mi lado. La silueta era irreconocible, simplemente una sombra que respiraba. Dudé en molestarlos, sin estar seguro de si era uno de los amigos de mi padre quien compartía la habitación. El miedo me carcomía mientras intentaba trazar el plano de la habitación, la falta de familiaridad avivando mi ansiedad. Al incorporarme, escudriñé la habitación, forzando mis ojos a adaptarse a la oscuridad. La figura de mi padre era discernible en la esquina, sus ronquidos rítmicos ofreciendo un mínimo de consuelo. Pero el marco de la puerta captó mi atención, un punto focal que no podía ignorar. Comencé a contar a los ocupantes de la habitación, tratando de distraerme. Sin embargo, la visión más allá del umbral detuvo mi atención. 4 figuras estaban allí, 2 adultos y 2 niños, sus siluetas temblando con un movimiento de otro mundo. Me di la vuelta, tratando de convencerme de que era un truco de la luz, pero el sonido de las ramas agitándose se hizo más fuerte. El pánico se apoderó de mi garganta, la cacofonía del movimiento resonando en el silencio. Los ladridos de Xiao Wang rompieron la tensión, su ladrido implacable y urgente. La luz de la habitación parpadeó y me levanté de un salto, con el corazón latiendo con fuerza. Las figuras habían desaparecido, la realidad mundana de la habitación reafirmándose. Afuera, encontré consuelo junto a Xiao Huang, su presencia un ancla calmante. Nunca antes había estado tan agradecido por su ladrido protector. Mi padre se despertó con mi relato de los intrusos sombríos, pero su respuesta fue desdeñosa. «Tonterías», se rió, instándome a volver a dormir. Sin embargo, el sueño no trajo alivio. Mis sueños estaban atormentados por los espectros. En el sueño, se paraban en el umbral de la cabaña, con los rostros cosidos, un macabro tableau. Me desperté empapado en sudor frío, sacudiéndome el dominio de la pesadilla. Llegó la mañana y reanudamos nuestro ascenso, el terror de la noche como un silencioso compañero. Mientras caminábamos, un crujido en la maleza captó mi atención, revelando una serpiente enroscada. Su forma era desconocida. La serpiente se alzaba para enfrentarme, con la boca abierta en un siseo silencioso. Hipnotizado, grité, «¡Una serpiente!». Pero mi grito no recibió respuesta. La presencia de mi familia se había desvanecido. Me giré, la confusión aumentando mientras el camino yacía desierto. El pánico se apoderó de mí y corrí con la esperanza de alcanzarlos, pero el sendero permanecía vacío. Regresé al lugar donde había estado la serpiente, esperando que alguien viniera a buscarme. Después de lo que pareció una eternidad, se acercaron pasos y 4 excursionistas emergieron, una familia como espectros de un sueño. Sentí alivio hasta que se desviaron del camino hacia el bosque. «Síguenos», ordenó el padre, su voz desprovista de calidez. Los seguí, el sendero serpenteando a través de un follaje denso, sus movimientos extrañamente fluidos. Los suspiros agudos de la madre y los murmullos inquietantes de los niños llenaban el aire, un coro disonante.
Algo estaba terriblemente mal. Sus pasos eran demasiado ligeros, demasiado ensayados. Los hombros del padre estaban anormalmente altos, una postura extraña que mantenía sin pausa. El miedo me envolvía mientras los seguía, mi corazón un tambor en mi pecho. Grité: «Disculpen, ¿pueden llevarme de vuelta al camino?». Se detuvieron, pero no se dieron la vuelta. Su silencio era escalofriante. Los chasquidos de desaprobación de la madre resonaron, los hombros del padre se alzaron aún más. Luego, abruptamente, reanudaron su marcha, dejándome atrapado entre el terror y la soledad. Un susurro detrás de mí y apareció Xiao Wang, un faro de seguridad. Sus ladridos rompieron el hechizo y lo seguí lejos, la familia espectral desvaneciéndose entre los árboles. Emergimos de nuevo en el sendero familiar, justo cuando mi familia regresaba, ajenos a mi aterradora experiencia. «Pensábamos que ibas adelante», comentó el amigo de mi papá con un tono ligero. Relaté mi experiencia, la serpiente, los extraños, pero lo desestimaron como imaginación infantil. «¿No te mordió, verdad?», preguntó mi mamá, su preocupación práctica. La respuesta de mi papá fue una broma. «Solo orinas sobre eso si te mordió». Mientras descendíamos la montaña, no podía sacudirme la sensación de que ojos nos observaban. Durante el camino de regreso a casa, mi papá mencionó el registro en la base de la montaña. Esa semana, al parecer, solo nuestra familia se había aventurado por el sendero. La realización me envió un escalofrío por la columna vertebral. ¿Quiénes eran las personas que vi, si no eran otros excursionistas? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, mientras la montaña se desvanecía en la distancia. El recuerdo de esa noche y la extraña familia me atormentaron durante años. Quizás algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver, susurros de lo desconocido que rozan nuestras vidas. La historia termina. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Mr. Macabre para más relatos retorcidos que mantienen viva la oscuridad. La historia comienza. En el aislado pueblo de la ciudad S, enclavado en lo profundo del condado A, existía una escalofriante leyenda conocida por sus habitantes como la historia de la deidad con forma de ave. De niño me vi desarraigado de mi entorno familiar y llevado a este lugar remoto por mi madre, tras un desastre financiero que atrapó a mi padre. Pasé 1 año y medio asistiendo a la escuela secundaria local, Carol Contrast en Berge-Vignostur. La ciudad S era un lugar en el que apenas podía creer que mi padre encontraría una novia, dado su alejamiento de la modernidad. Sin embargo, fue aquí donde escuché por primera vez susurros sobre la deidad con forma de pájaro. Durante el verano de mi primer año, los compañeros de clase Kurata, Matsuo y Maeda me hicieron una intrigante invitación para presenciar a esta figura enigmática. Ansioso por hacer amigos, acepté su oferta sin dudarlo. Bajo la luz moribunda del crepúsculo, nos aventuramos a una parte olvidada del interior. Un antiguo torii, desgastado por el tiempo, se alzaba como un centinela entre las malas hierbas, su atípico tono rojo proyectando un resplandor inquietante bajo el sol poniente. «Esto es solo la entrada», nos informó Kurata mientras pasábamos. Continuamos adentrándonos en las montañas, un silencio colgando en el aire que era casi tangible. En cuestión de minutos, llegamos a un santuario diminuto, apenas más grande que una niña arrodillada con los brazos envueltos alrededor de sí misma. Dentro había una ofrenda curiosa, una jaula de pájaro de madera. «Hemos llegado», declaró Matsuo, instruyendo a Maeda que sacara las cortezas de pan de su bolsa. «¿Qué es esto?», pregunté, mi curiosidad despertada. «Shh, este es el hogar de la deidad con forma de ave», explicó Kurata. «¿Es un dios?», insistí. «Te contaré más tarde».
Maeda, ofrece el sacrificio y el pan, ordenó Matsuo. Maeda obedeció, revelando un pequeño paquete de cabello envuelto en papel, su propia melena visiblemente más corta. Matsuo colocó las cortezas de pan frente al santuario, encendiendo el papel y el cabello con un encendedor, murmurando un canto ritual. Oh deidad con forma de ave, traemos un nuevo amigo hoy, Ejima-kun, quien ha llegado recientemente a la ciudad. Por favor, cuídalo. Nos quedamos en silencio, un coro de aves comenzando a cantar como si respondieran a una orden invisible. La deidad con forma de ave te da la bienvenida, anunció Matsuo. ¿Qué es exactamente la deidad parecida a un pájaro?, pregunté de nuevo. No qué, sino quién, corrigió Kurata. La deidad parecida a un pájaro es una entidad omnisciente aquí en la ciudad es. Por el precio adecuado, puede responder cualquier pregunta. Reflexioné sobre las implicaciones de tal intercambio. ¿Y si la ofrenda es inadecuada?, pregunté, sintiendo el peligro potencial. Eso nunca ha ocurrido. Siempre somos cuidadosos con nuestras preguntas, me aseguró Maeda. Pero no toda pregunta tiene una respuesta, insistí. Esa es tu percepción, respondió Matsuo con una sonrisa engreída que encontré inquietante. Estaba seguro de sí mismo, casi arrogante. Comencemos, Maeda, tú primero, ordenó Matsuo. Maeda arrancó una página de su cuaderno, dividiéndola en 4 partes para repartirla entre nosotros. Luego se retiró a un rincón, garabateando algo antes de quemar el papel. Al hacerlo, el aire se llenó con el canto simultáneo de pájaros en un radio de 30 metros. El sonido era tanto hermoso como aterrador, un presagio auditivo bajo el crepúsculo de verano. Maeda rió con una alegría que era casi maníaca, como si hubiera logrado el mayor deseo de su vida. Comencé a comprender la naturaleza de la deidad parecida a un ave. Era un dios único de la ciudad es, una deidad a la que se podía consultar por un precio. La ofrenda que Maeda había hecho su cabello era prueba suficiente. Después de escribir una pregunta en papel, quemarlo provocaría una respuesta de los pájaros. Cantar significaba una respuesta positiva o aprobación. Luego fue el turno de Kurata. Siguió el mismo ritual, quemando su papel. El canto de los pájaros se reanudó y Kurata sonrió con satisfacción. Luego fue mi turno. Aunque creía en los espíritus, dudé, sin saber qué pedir. Irme sería una falta de respeto hacia la deidad, y no podía fingir escepticismo. Mirando la página en blanco, estaba perdido. Matsuo me animó. Pregunta cualquier cosa, preferiblemente una pregunta de sí o no, y recuerda incluir el precio futuro. Aún así, no tenía idea. Finalmente decidí escribir: Deidad con forma de ave, perdona mi intrusión y guíame en el futuro. Agregué: por favor, perdóname y ofreceré muchas hogazas de pan a cambio. Mientras quemaba el papel, esperé conteniendo el aliento. Después de 1 minuto, los pájaros comenzaron a cantar y exhalé con alivio. Tienes suerte, se rió Matsuo. Le devolví el encendedor, observando cómo realizaba el mismo ritual. El momento en que su papel se encendió, los últimos rayos del atardecer desaparecieron y un viento helado barrió el lugar. Matsuo susurró su deseo. De repente los pájaros comenzaron a llamar, un marcado contraste con su anterior canción. Reconocí el sonido como un grito de advertencia, señalando peligro. El rostro de Matsuo se tornó pálido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ofrecí tanto esta vez? Maeda y Kurata sintieron el cambio, volviéndose hacia mí con pánico. ¿Qué preguntaste? ¿Qué precio prometiste?, exigió Maeda. Dijiste que no lo dijera, respondí. Eso fue una mentira. Dínoslo, insistió Kurata. No, tú primero, respondí rápidamente.
Dudaron, incapaces de responder. «Dime, Hima», gritó Matsuo, su voz teñida de desesperación. Los llamados de los pájaros continuaban, una cacofonía implacable. «No lo haré», declaré, agarrando mi bolso y huyendo montaña abajo. Pero el camino era traicionero y caí con fuerza antes del tori. Mi brazo derecho se dislocó y una enorme astilla atravesó mi tobillo izquierdo, dejándome gritando de agonía. Cuando finalmente regresé a casa, el horror de mi madre provocó un viaje inmediato al hospital de la ciudad. Maldije mi mala suerte, cuestionando por qué la deidad no me había perdonado como prometió. Después de recibir 11 puntos de sutura y que me acomodaran el brazo, pasé el fin de semana recuperándome. El lunes llegué cojeando a la escuela con muletas. Maeda y Kurata se acercaron, fingiendo preocupación, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Matsuo estaba ausente, su pupitre vacío. Nuestro maestro nos informó que se había tomado un descanso. Para el viernes, una semana después de nuestro encuentro con la deidad, Matsuo seguía desaparecido. Esa noche nos enteramos por su tío que Matsuo había sucumbido a una fiebre alta la noche anterior. Se difundió la noticia de que su madre había muerto en un accidente de coche camino al hospital, con el cuello roto. Incapaz de sobrellevarlo, el padre de Matsuo se quitó la vida. Mientras tanto, Maeda comenzó a salir con un popular estudiante de último año, y Kurata ganó un viaje familiar a Hawái. La comprensión se apoderó de mí. Esa tarde, regresé al tori, apoyándome en mis muletas. Coloqué una hogaza de pan blanco como ofrenda, desenvolviéndola con cuidado. Durante 3 meses continué con este ritual semanalmente. Finalmente, cuando se acercaba el equinoccio de otoño, mi pie se curó por completo. Al colocar el pan, los pájaros comenzaron a cantar una vez más. La historia termina. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Mr. Macabre para más relatos retorcidos que mantienen viva la oscuridad. La historia comienza. A los 19 años, me encontré trabajando a tiempo parcial en una tienda de conveniencia en Zhong, Taiwán. La gerente era una mujer, una amiga que ya conocía. Le pregunté si había vacantes porque ella era la gerente, y así fue como comencé a trabajar allí. Para dar un poco de contexto, las tiendas de conveniencia generalmente se dividen en tiendas operadas directamente y tiendas franquiciadas. Las tiendas franquiciadas son gestionadas independientemente por el propietario de la franquicia, que firma un contrato con la oficina central, mientras que las tiendas operadas directamente son gestionadas por un gerente asignado por la empresa. Nuestra tienda originalmente era una franquicia, pero por alguna razón el propietario de la franquicia se retiró y la oficina central se hizo cargo, convirtiéndola en una tienda operada directamente. Mi amigo, el gerente, en adelante referido como el gerente, fue asignado por el jefe de distrito para gestionar la tienda. El gerente y yo trabajábamos en el turno de la mañana, así que siempre tomábamos el relevo del turno de noche. A menudo charlábamos con el turno de noche antes de que ellos se retiraran y nosotros comenzáramos nuestro día. Un día, me quedé dormido y corrí a la tienda esperando una reprimenda del gerente. Pero cuando llegué, noté que el turno de noche todavía estaba allí, hablando con el gerente en la sala trasera. En lugar de estar enojado, el gerente me miró con una expresión preocupada y dijo: «Algo ha pasado». «¿Qué pasó?», pregunté. El gerente se volvió hacia el trabajador del turno de noche. «Dile lo que me dijiste». El trabajador del turno de noche dijo: «Algo extraño está ocurriendo en la tienda. Alrededor de las 2 a.m., una barra de pan cayó repentinamente del estante. La volví a colocar, pero se cayó de nuevo».
¿Lo captó la cámara de vigilancia?, pregunté. El gerente respondió, no, la estantería está justo fuera del alcance de la cámara. No le di mucha importancia en ese momento, asumiendo que solo era un pan mal colocado que se cayó. El incidente pronto fue olvidado. Aproximadamente una semana después, durante otro cambio de turno, el trabajador del turno nocturno mencionó otro suceso extraño, y esta vez fue captado por la cámara. ¿A qué hora?, preguntamos ansiosos el gerente y yo. Fue alrededor de las 2:10 am. Sucedió más o menos a la misma hora que la vez anterior, recordó el trabajador del turno nocturno. Rápidamente revisamos las grabaciones de vigilancia alrededor de la hora mencionada. Esta vez, las cámaras captaron una bolsa de papas fritas siendo empujada del estante. No cayó directamente hacia abajo como si estuviera sobrecargada y se hubiera deslizado. En su lugar, voló un poco hacia adelante como si alguien la hubiera apartado. La bolsa permaneció en el suelo hasta la mañana. Finalmente se atrevió a recogerla. Yo era bastante relajado, a menudo tomaba descansos en la trastienda. Nuestra tienda estaba ubicada en una zona residencial, así que estaba mayormente ocupada durante las horas de escuela y trabajo. Cuando no había clientes, me escabullía a la trastienda para tomar un descanso, dejando la puerta entreabierta para volver rápidamente al mostrador. Un día, cuando el gerente estaba ausente, yo estaba solo en la tienda. Por la tarde, mientras me relajaba en la trastienda con el teléfono en la mano, escuché caer un paquete de papas fritas detrás de mí. Me giré para ver una bolsa en el suelo. Sin pensarlo mucho, la recogí para devolverla a la estantería de existencias. Para llevar un control del inventario, generalmente colocábamos las bolsas de papas en una sola fila, llenando el estante de atrás hacia adelante. Cuando encontré el lugar para la bolsa caída, me quedé paralizado. Solo quedaba una bolsa en el estante, incluyendo la que tenía en la mano. El estante podía contener de 8 a 10 bolsas, así que no podría haber caído sola. Rápidamente coloqué la bolsa de nuevo y regresé al mostrador, sintiendo que era una advertencia por mi pereza. Horas después, cuando los estudiantes y los padres llenaron la tienda, me quedé atrapado en el mostrador durante unos 40 minutos, registrando ventas de manera continua. Mientras estaba ocupado, algo llamó mi atención. La puerta de la habitación trasera, paralela al mostrador, se abrió lentamente de repente, deteniéndose a una anchura que podría permitir el paso de una persona. Luego se cerró lentamente de nuevo. Eché un vistazo a la multitud en la tienda, mi mente acelerada. Hasta ese momento había sido escéptico de los incidentes, pero esto me dejó con un genuino sentido de miedo. En otro día tranquilo, sin clientes a la vista, no me atreví a ir al cuarto trasero. Incluso si quería holgazanear, lo hacía agachado detrás del mostrador. De repente, escuché el sonido de bolsas de papas crujientes, solo una vez, como si alguien las estuviera hurgando. Me levanté para mirar, pero la tienda estaba vacía. Luego, en el espejo de seguridad usado para disuadir a los ladrones, vi una figura pasando. No corriendo, sino caminando. Rápidamente me giré hacia el final del pasillo, pero no había nadie. Mientras mi mente estaba en blanco, escuché la voz de una mujer desde la habitación trasera decir: ¿Me estás buscando? Maldije en voz baja, me quité el uniforme y salí para fumar un cigarrillo. Perdí la cuenta de cuántos cigarrillos fumé antes de que un cliente me obligara a regresar y ponerme el uniforme de nuevo. Le conté los eventos al gerente, quien luego compartió su propia experiencia inquietante. Una vez, mientras reponía el congelador, se encontró encerrada dentro. A pesar de que el congelador tenía un mecanismo de liberación de emergencia,
no pudo abrir la puerta. Escuchó la voz de una mujer afuera, pero no pudo entender las palabras. Después de luchar, la puerta se abrió, pero no estaría afuera. No me escuché ni autáutico de la puerta no atiende. Informamos de estos incidentes al supervisor del distrito, quien visitó un templo cercano y consultó con el jefe del vecindario local. Nos enteramos de que hace años, antes de convertirse en una tienda de conveniencia, el edificio era una residencia donde la propietaria se había ahorcado. El lugar que ella eligió ahora era donde estaba el congelador. Hacia el final de mi tiempo en la tienda, quizás protegido por las bendiciones del templo, no ocurrió nada significativo. Sin embargo, un incidente reavivó mi miedo. El gerente y yo estábamos cerrando, y yo estaba a cargo de vaciar la caja registradora y depositar el dinero en la caja fuerte. Normalmente solo usábamos la caja registradora exterior, pero ese día, por alguna razón, usé la caja registradora interior, la menos frecuentada. Al levantar la bandeja de monedas, descubrí una partición de cartón debajo. Curioso, la quité y sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo de los pies a la cabeza. Debajo de la partición había cientos de talismanes. Algunos parecían ominosos, otros normales. También había mechones de cabello y una bolsa de uñas cortadas. Inmediatamente llamé a la gerente y ella estalló en lágrimas al verlo. Rápidamente reemplazamos la partición, fingiendo que no habíamos visto nada. No mucho después de este descubrimiento, me despidieron, pero esa es otra historia. El gerente se fue poco después de que yo lo hiciera. Hasta el día de hoy, de vez en cuando recordamos nuestro tiempo en la tienda, aún sin saber por qué el anterior dueño de la franquicia la abandonó. La historia termina. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Mr. Macabre para más relatos retorcidos que mantienen viva la oscuridad. La historia comienza. Hace 4 años asistí a un festival de cine de terror en el extranjero. Después de una de las proyecciones, cené con un director británico llamado Paulo. Hablamos sobre nuestras películas favoritas, procesos creativos y fuentes de inspiración. Sorprendentemente, descubrimos que ambos habíamos encontrado eventos paranormales. Comenzamos a intercambiar historias de fantasmas y compartí cautelosamente algunos incidentes de mis días de estudiante. Sin embargo, Paulo contó una historia que cambió su vida. Fue en 2007, justo después de graduarse de la universidad. Ella y 3 compañeros de clase condujeron desde Londres hasta Gales para una aventura de 3 días y 2 noches. El incidente ocurrió el segundo día. Esa tarde, el grupo conducía por caminos desolados. Ocasionalmente pasaban por pequeños lagos, pero en su mayoría el paisaje era solo hierba y árboles. Colinas distantes estaban envueltas en niebla, apenas visibles. El cielo permaneció de un gris lúgubre toda la tarde. No había un alma a la vista, ni tampoco otros vehículos en la carretera, pero esto no les molestaba mientras se deleitaban con su música rock. No fue hasta el anochecer que notaron algo peculiar al borde del camino. «Oigan, ¿vieron eso?» Ben, quien estaba conduciendo, redujo la velocidad y señaló hacia adelante. Todos notaron una iglesia negra que se alzaba junto al camino. Era una estructura masiva que combinaba elementos religiosos y artísticos. Una iglesia negra de pie sola en un lugar tan desolado era realmente extraña. Doris y Paulo revisaron rápidamente sus mapas y guías de viaje, pero no había ninguna mención de una iglesia en ese tramo de la carretera. Aún así, en la zona rural de Gales, tales rarezas podrían no ser tan inusuales. La misteriosa iglesia negra, con su cálido resplandor naranja invitador proveniente de las ventanas, despertó su curiosidad. Aparcaron frente a la iglesia, agarrando emocionados sus mochilas y cámaras. «Hola, ¿hay alguien ahí?», Paulo llamó a la pesada puerta. Después de varios intentos, no hubo respuesta. «Empújala. Tal vez podamos simplemente entrar», bromeó Collins.
Doris estuvo de acuerdo. Sería raro no entrar ahora que estamos aquí. Digamos que somos turistas, sugirió Ben. Está bien, no estamos haciendo nada malo. Palo se encogió de hombros, empujando lentamente la puerta de la iglesia. Dentro encontraron una gran capilla con techos altos y decoraciones ornamentadas. El pasillo central conducía a un altar de piedra tallada. Filas de asientos de madera bordeaban los lados y el suelo era un mosaico de piedras blancas y negras que formaban cruces. Numerosas velas iluminaban la habitación, creando una atmósfera cálida y brillante. Sin embargo, bajo la serena apariencia, las luces parpadeantes se sentían ligeramente inquietantes. El silencio era inquietante, como si el tiempo y el aliento estuvieran atrapados dentro de esas paredes. Se sentía irreal, y aparte de los 4 de ellos, el lugar estaba desierto. Para un lugar tan apartado, una capilla tan grande parecía innecesaria. El estilo parecía antiguo, sin embargo, los objetos parecían nuevos. ¿Quién encendió todas esas velas? Era como si una multitud acabara de desvanecerse. La belleza de la capilla pronto distrajo a Palo. Todos sacaron sus cámaras, tomando fotos de los objetos, de los demás y de sí mismos. Collins era el único que usaba una cámara de película, presionando el obturador con cautela. Un fuerte viento y lluvia comenzaron a golpear las ventanas. «Ja, buena cosa que entramos», pensó Palo. Charlaron y picaron algo, esperando que la lluvia amainara. Pero entonces, las cosas empezaron a sentirse extrañas. El viento cambió, sonando como lamentos alrededor de la iglesia. No solo una persona, sino una multitud lamentándose a su alrededor. A pesar de su miedo, hicieron bromas nerviosas al respecto. Pronto ett ruswenten horisont de strandkomtingaris, arari torlater the joy vivis, en su lugar por klaft for fritimik en Correnbor. Pum, pum, pum. El miedo los envolvía, pues ninguna tormenta podría causar tales sonidos. Era como si algo intentara entrar a la fuerza. Incluso las ventanas más altas estaban siendo golpeadas. Sin señal de celular, se acurrucaron juntos, mirando las ventanas oscurecidas. Solo sus reflejos aterrorizados los miraban, amplificando su miedo. Desesperados, decidieron correr de regreso al coche. Pero una vez afuera, quedaron atónitos. La tormenta había desaparecido y todo estaba inquietantemente tranquilo. Ni siquiera quedaba un rastro de niebla. No hablaron, dejando que Ben se alejara rápidamente de la siniestra iglesia negra. En el pueblo más cercano, lucharon por comprender lo que habían experimentado. Nadie conocía la iglesia negra, dejándola como un misterio sin resolver. Se quedaron un día más en el pueblo, con la esperanza de continuar su viaje. Pero el miedo eclipsó cualquier deseo de aventura. De regreso, decidieron desandar sus pasos, pero la iglesia negra había desaparecido. Donde una vez estuvo la iglesia no había nada, solo hierba silvestre, una bolsa de bocadillos tirada y marcas de neumáticos en el barro. Palo no sabía si la desaparición de la iglesia era buena o mala. Regresaron a Londres en silencio, atormentados por preguntas sin respuesta. Todas sus fotos eran solo oscuridad, excepto por una excepción. Collins había usado una cámara de película. Un mes después, él los contactó. Se veía demacrado y atormentado, diferente a sí mismo. Collins les mostró las fotos que reveló. Palo se estremeció mientras recordaba esta parte. La capilla estaba llena de figuras con túnicas. Rodeaban a Palo y a sus amigos. El techo, que se pensaba que estaba decorado, estaba lleno de cuerpos colgantes. Todas las cruces de la iglesia habían desaparecido. Las fotos los estremecieron hasta lo más profundo. Vomitaron de miedo y shock. Después de una acalorada discusión, decidieron destruir las fotos. Sin embargo, Palo tomó algunas fotos de las imágenes como evidencia. Extrañamente, su teléfono retuvo estas imágenes. Ben se llevó los originales,
planeando consultar a un sacerdote. Esa fue la última vez que vieron a Ben. Desapareció junto con las fotos y los negativos. Incluso después de la intervención de la policía, Ben nunca fue encontrado. Con el tiempo, la culpa se mezcló con el miedo mientras el grupo luchaba por seguir adelante. La historia termina. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Mr. Macabre para más relatos retorcidos que mantienen viva la oscuridad. La historia comienza. En un tranquilo vecindario de una ciudad en el oeste, se alzaba una clínica discreta, cuya fachada de ladrillo se mezclaba sin esfuerzo con los edificios circundantes. Emma había sido asistente allí durante casi 7 años, desde que comenzó la universidad. Había un sótano en la clínica, destinado para que los doctores y asistentes descansaran. Su exterior era ordinario, sin ofrecer pistas de los eventos que pronto se desarrollarían. Hace unos años, justo antes de irse, un doctor comentó: «Hay algo mal en el sótano». Pero sin evidencia o incidentes posteriores, el personal desestimó la advertencia. Un mes, el dueño de la clínica se fue de viaje al extranjero, dejando los horarios de los doctores restantes desorganizados. A pesar de la actividad reducida, se requería que los asistentes estuvieran presentes. Emma y sus colegas decidieron turnarse para gestionar sus horas. Una de sus compañeras, llamémosla Mary, tenía tanta experiencia como Emma y a menudo elegía relajarse. Sin nadie alrededor, Mary medio cerró la persiana metálica de la clínica y bajó al sótano a ver televisión. Al acercarse la noche, escuchó un golpe en la puerta metálica de arriba. Corriendo para responder, no encontró a nadie allí. Encogiéndose de hombros, pensando que era una broma, Mary regresó al sótano. En su camino hacia abajo, notó un silencio inquietante y se preguntó si había apagado la televisión. Tratando de sacudirse la sensación inquietante, se recostó en el sofá, buscando el control remoto. De repente, las luces se apagaron con un clic agudo. Aterrorizada, subió corriendo las escaleras y se precipitó a una tienda de conveniencia cercana. Sabiendo que Emma tenía una sensibilidad hacia lo sobrenatural, Mary la llamó en pánico. Emma y su novio Jack se apresuraron a consolarla. Mary insistió en que no era una coincidencia que las luces se hubieran apagado. Emma y Jack trataron de tranquilizarla, atribuyéndolo a un interruptor defectuoso. A regañadientes, acompañaron a Mary a casa y luego regresaron a la clínica para cerrar. Mientras Emma ordenaba la recepción, Jack echó un vistazo hacia las escaleras del sótano. Allí, en el fondo, yacía una rata muerta. Su hedor era abrumador. La opresiva oscuridad del sótano sin iluminar era sofocante. Emma chilló, deshaciéndose de la rata, y llamó a Mary. Mary afirmó que no había visto ninguna rata antes. Pasaron semanas y la clínica continuó experimentando sucesos extraños. Emma evitaba el sótano, prefiriendo la seguridad de la recepción. Una noche, mientras contaba el dinero para depositarlo en la caja fuerte, las luces se apagaron de nuevo. Sobresaltada, dejó caer el dinero, apresurándose para volver a encender las luces. Al agacharse para recoger los billetes, los encontró apilados ordenadamente dentro de la caja fuerte. Temerosa y confundida, Emma huyó a la casa de al lado. A pesar de los incidentes extraños, la clínica seguía siendo un lugar de trabajo relativamente tranquilo. El dueño regresó y decidió renovar la clínica, trayendo nuevos y jóvenes doctores. Una noche, Jack decidió visitar a Emma en el trabajo. Trajo la cena y se unió a uno de los doctores, el Dr. Allen, en el sótano. Su conversación cambió de los deportes a lo sobrenatural, a petición del doctor. El Dr. Allen confesó que a menudo se sentía agotado en el sótano, a veces incluso quedándose dormido durante los turnos.
Relató un incidente en el que despertó con una presencia escalofriante. El Dr. Allen describió haber escuchado un ruido extraño, un sonido que no era ni pasos ni risas. De las sombras surgió una figura oscura, moviéndose en una danza inquietante. Su rostro era grotescamente claro, con rasgos exagerados y una sonrisa torcida. Pero lo más perturbador eran sus ojos, que se asemejaban a un símbolo distorsionado. A medida que la aparición se acercaba, el Dr. Allen se encontró paralizado. Justo cuando estaba casi sobre él, apareció Mary, sacudiéndolo para despertarlo. Ella no era consciente de la entidad, desestimando sus preguntas. El Dr. Allen decidió confiar en Jack, revelando el templo de su familia en el sur. El consejo de su padre era simple: mantener un amuleto protector cerca. Jack, preocupado, sugirió que Emma y Mary evitaran el sótano. Días después, el Dr. Allen renunció abruptamente, citando una transferencia más cerca de casa. Su partida parecía rutinaria, pero Jack no pudo evitar relacionarla con la figura ominosa. Emma y sus colegas no se inmutaron, continuando con su trabajo. Mientras tanto, la hermana de Emma había dejado una cámara para mascotas de alta tecnología con ellos. Una noche, incapaz de dormir, Jack decidió revisar la transmisión de la cámara. La sala de exámenes de la clínica apareció en su pantalla, tenuemente iluminada por un letrero de salida de emergencia. Mientras observaba, una sombra parpadeó a través del resplandor verde. Una figura oscura emergió, moviéndose deliberadamente por la habitación. Se detuvo, luego se giró para mirar a la cámara. El corazón de Jack latía con fuerza mientras luchaba por comprender lo que estaba viendo. La figura permanecía inmóvil, su presencia ominosa. Incapaz de resistir, Jack hizo zoom, solo para que la figura fijara la mirada en la cámara. Horrorizado, se le resbaló el teléfono de las manos, casi dejándolo caer. La mirada de la criatura parecía atravesar la pantalla. Mientras dudaba, más sombras comenzaron a moverse en el fondo. Jack apagó rápidamente el dispositivo, con el corazón latiendo con fuerza. A su lado, el perro de la familia gimoteó, presionándose contra su pierna. Una ola de temor lo invadió. ¿Había atraído su atención? A la mañana siguiente, Jack instó a Emma a tomarse un día libre. Las obligaciones le impidieron faltar al trabajo, pero Jack insistió en visitar la clínica. Compartió su experiencia con el personal, sus reacciones mezcladas de miedo e incredulidad. Algunos empleados también habían experimentado eventos inexplicables. El dueño de la clínica, al escuchar la conversación, parecía preocupado. Después de una larga llamada telefónica, envolvió un objeto en periódico y se disculpó profusamente. Repartió pequeños sobres rojos al personal, instándolos a visitar un santuario en busca de paz. Emma y Mary especulaban sobre el objeto misterioso que el dueño había sacado del sótano. Mary recordó haber visto una estatua en la esquina, mientras que Emma mencionó un jarrón en el vestuario. Independientemente de la importancia del objeto, esperaban que trajera calma. El dueño les concedió un descanso inesperado, citando asuntos personales. Los eventos inquietantes dejaron una impresión duradera, mezclando miedo con curiosidad. Emma y Mary decidieron visitar un templo local, buscando consuelo en su atmósfera serena. Al salir, una sensación de alivio las envolvió. En los días que siguieron, los inusuales incidentes de la clínica parecieron disminuir. Los nuevos doctores se instalaron, su energía juvenil insuflando vida al lugar de trabajo. Sin embargo, el recuerdo de aquella figura sombría persistía en la mente de Emma. Servía como un recordatorio del mundo invisible que ocasionalmente se cruzaba con el suyo. A pesar de las experiencias inquietantes, la vida en la clínica continuaba,
un pacto tácito de cohabitación con lo desconocido. Emma encontraba consuelo en sus rutinas, incluso si el sótano seguía siendo una zona prohibida. La clínica, con su exterior ordinario, ocultaba misterios que desafiaban toda explicación. La historia termina. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Mr. Macabre para más relatos retorcidos que mantienen viva la oscuridad. La historia comienza. Siempre esperé que fuera solo fatiga, que quizás ayer fue solo un día inusual, pero este incidente aún está fresco en mi mente, ya que acababa de completar un viaje alrededor de la isla ayer. El viaje abarcó un total de 1,131 kilómetros, tomando 23 horas y 9 minutos. El evento ocurrió en la carretera provincial 3, en algún momento después de las 4 de la mañana. Primero, examinemos los registros físicos. La cámara del tablero generalmente graba en segmentos de 5 minutos, a menos que se quede sin espacio. Aparte de la brecha donde fui a casa a descansar antes de salir de nuevo, la brecha entre los segmentos 1574 y 1575 ocurrió mientras conducía. Sin embargo, hay una brecha de 10 minutos. Había presionado intencionalmente el botón de grabación de emergencia, luego parece segmento de emergencia. Como pueden ver, ocurrió algo inusual. Las condiciones del camino más adelante eran algo así. Una niebla espesa apareció de repente, pero se sentía más oscura, más como el humo del escape de una fábrica que la habitual neblina blanca de vapor de agua. La niebla era tan densa que incluso con las luces antiniebla encendidas no podía ver el camino por delante. Por seguridad decidí detenerme y esperar. Desconocía el camino y no quería conducir a ciegas. Todo el mundo sabe que los caminos de montaña tienen señales de tráfico, ¿verdad? Normalmente se ven así. Esperé a que la niebla se disipara un poco y en ese momento el reloj del coche marcaba las 3:50. A pesar de ver el camino, todavía no me atrevía a conducir. Los letreros de la carretera que vi eran así. Se habían vuelto rojos y las direcciones parecían completamente incorrectas. ¿Cómo podría conducir en tales condiciones? El GPS se había congelado por completo desde que comenzó la niebla. Estaba escuchando un bot de un programa en YouTube, pero el teléfono se reinició y se quedó atascado en la pantalla de inicio. Entonces, el GPS congelado habló de repente, con la misma voz que cuando funcionaba normalmente. El límite de velocidad mínima en esta carretera es de 120 kilómetros por hora. Por favor, aumente su velocidad. Ni hablemos de la racionalidad de un límite mínimo de 120. En las sinuosas carreteras de montaña de la autopista 3, conducir a 120 convertiría a cualquiera en un plátano. Así que seguí esperando, con la esperanza de que las cosas volvieran a la normalidad. En tales condiciones es imposible abrirse camino a la fuerza. El reloj del coche marcaba las 3:49, luego las 3:48, luego las 3:47. El tiempo corría hacia atrás y sabía que esto era una terrible señal. Había leído historias similares antes, donde el tiempo retrocediendo a un punto determinado podría llevar a algo aterrador. Entonces recordé un canto que alguien me enseñó. Lin, Ping, Do, Je, Chen, Chen, Xing. Tiempos desesperados requerían medidas desesperadas, así que lo recité. De repente, la niebla se espesó de nuevo, aunque no tan impenetrable como antes. Vi luces intermitentes en la distancia, como las de un coche de policía. Una silueta de un vehículo con luces intermitentes de policía parecía detenerse a mi lado. Sí, dije silueta porque no podía distinguir ningún color en el cuerpo del vehículo, solo una sombra. Después de un momento, el coche de policía comenzó a moverse de nuevo y avanzó directamente, desapareciendo gradualmente en la distancia. Luego, la niebla se disipó y todo volvió a parecer normal. Los dispositivos congelados volvieron a la vida y el teléfono reanudó la reproducción como si nada hubiera pasado. El reloj del coche ahora marcaba las 4:05.
Había un vacío de 5 minutos entre lo que experimenté y lo que mostraban los registros físicos. Aún más extraño, las grabaciones de la dashcam antes y después de este periodo no se conectaban sin problemas. Era como si algo hubiera cortado a la fuerza la parte del medio. En conclusión, no puedo explicarse en eso, pero sé que necesito un templo fuera Nepal para smurf un thin. La historia termina. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Mr. Macabre para más relatos retorcidos que mantienen viva la oscuridad.